people. I hope you're doing well and having a good time despite the quarantine and the lockdown. This had been hard for everyone, but I really hope you, your family, and loved one are safe and well. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien a pesar de la cuarentena y el confinamiento. Ha sido un tiempo difícil para todos, pero deseo de todo corazón que todos se encuentren muy bien junto a sus familias y sus seres queridos. En esta cápsula trabajaremos la guía número 5, que está basada en la unidad número 2, que es Technology and Communication, y está principalmente focalizado en vocabulario. Los objetivos son familiarizarse con el léxico clave de la unidad, relacionar imagen con escritura de vocabulario clave, utilizar vocabulario temático en contexto. So, let's get started. Do you have trouble writing English? ¿Tienes problemas escribiendo en inglés? If you do, this video is for you. Cometer errores está bien siempre y cuando la otra persona entienda lo que intentas decir. Por lo tanto, la pregunta es how to make a good sentence, o cómo hacer una buena oración. Todos los idiomas tienen 4 etapas para ser aprendidos, y estas son: número 1, letters o letras, vowels and consonants. 2, words or vocabulary, ejemplos strip and television. 3, sentences u oraciones, ejemplos cut a strip of paper, I watch television. And sentences together make paragraphs, u oraciones juntas forman párrafos, y encontramos nuestra cuarta etapa. So, what is a sentence? ¿O qué es una oración? Well, a sentence is a group of words arranged in a specific way to make sense and communicate an idea or thought. O una oración es un grupo de palabras organizadas en una manera específica que tienen sentido y comunican una idea o un pensamiento. Si pensamos en la pregunta How to write simple well-formed sentences, o cómo escribir oraciones simples pero bien formadas, hay muchos elementos que se nos van a venir inmediatamente a la cabeza. Estos elementos son subject o sujeto, verb o verbo, and other words u otras palabras. Cuando hablamos del sujeto, es el elemento dentro de la oración que concuerda en número y persona con el verbo. En muchas ocasiones se define el sujeto como la persona, lugar, cosa o idea que realiza la acción expresada por el verbo. Por otra parte, el verbo es la acción dentro de la oración, y las otras palabras u other words son los adjetivos, adverbios, preposiciones y artículos, que si bien todo este grupo de palabras son importantes en la oración, no siempre son requeridos. Para poder entender el concepto de que todas las palabras son importantes, pero no siempre requeridas, tenemos que analizar los tipos de oraciones. El primer tipo son los imperative o los imperativos. Estos son los comandos, los requerimientos, las instrucciones. Siempre comienzan con una letra mayúscula y terminan con un punto final o bien un signo de exclamación. Los ejemplos son run, corre, and feed the cat, alimenta al gato. El segundo tipo son las declarative o las oraciones declarativas. Son todas aquellas que nos dicen algo, que nos cuentan algo. Comienzan con una letra mayúscula y terminan con un punto final. Los ejemplos son I run every morning, we have a cat, corro cada mañana, nosotros tenemos un gato. El tercer tipo son las oraciones exclamatorias. Estas nos muestran un sentimiento fuerte, comienzan con una letra mayúscula y terminan con un signo de exclamación. Los ejemplos son wow, she runs fast, wow, ella corre rápido, and the cat is cute, el gato es tierno. Finalmente, o cuarto tipo, son las interrogative o las interrogativas, las preguntas. Los ejemplos dicen does he run every morning, o él corre cada mañana, y la otra dice where is the cat? ¿Dónde está el gato? All these sentences have two things in common. Look at them. Think. Todas estas oraciones tienen 2 cosas en común. Mírenlas. Piensen. ¿Qué puede ser? Si tu primer pensamiento fue que todas ellas están en inglés, estás en lo correcto, pero esa es la tercera cosa que tienen en común. Ahora, la primera es que todas tienen un verbo, y la segunda es que comunican una idea completa o un pensamiento. Tienen sentido. Todas.
El primero es el ejemplo run. Revisémoslo. Run. I run. Ambas son ideas completas. Si pensamos en el primer ejemplo, run simplemente es una orden, un comando. Y acá omitimos el sujeto, porque es un comando, y como tal se entiende que está dirigido a alguien. Piensen en su profesor de educación física, cuando les da esa instrucción, corran. Simplemente él da la orden, no la dirige a alguien específico, sino que simplemente lo menciona. En el segundo ejemplo, bastante simple, en donde tenemos un sujeto, yo, y correr. Yo corro. Idea completa. No necesita más. Están completas. Tienen sentido. Quedémonos con este segundo ejemplo, I run. Perfectamente yo podría hacerla un poco más larga sumando información, por ejemplo, I run. I run every morning. Estoy simplemente sumando un adverbio de tiempo, lo cual me permite hacer un poco más larga la oración, sin desenfocarnos que la idea principal es simplemente que yo corro. Modifiquemos un poco la información al decir I run around the park. Acá estoy haciendo un poco más específico, pero estoy dándole el lugar. ¿Dónde voy a correr? I run around the park. Yo corro alrededor del parque. Estoy utilizando un adverbio de lugar. Finalmente, podríamos mezclar o poner toda esta información junta. Tenemos un adverbio de tiempo, tenemos un adverbio de lugar y tenemos nuestra acción principal que es run. Si yo digo I run every morning around the park, estoy simplemente haciendo una oración un poco más larga con una oración que ya estaba completa y se entendía como idea. Ahora, esos dos adverbios me responden a cuándo y dónde. Veamos el segundo ejemplo. Feed, alimentar. Tenemos feed y we feed. Alimenta. Nosotros alimentamos. ¿Qué pasa acá? Están incompletas, no son ideas. Simplemente tenemos una acción. Al decir alimenta. ¿Alimenta qué? Nosotros alimentamos. ¿Nosotros alimentamos qué? A eso me refiero cuando les digo que tienen que pensar qué es lo que necesitan para completar la oración. Si sumamos las palabras the cat, estamos dándole sentido a esta acción. Feed the cat, we feed the cat. Alimenta al gato. Una orden, una instrucción, un requerimiento. We feed the cat. Una acción que quizás realizamos cotidianamente. ¿Ya? Nosotros alimentamos al gato. Nuestra acción nos exige la presencia de un objeto directo, llamado también complemento, para tener significado completo, ya que se refiere a una acción que transita desde el actor al objeto. Nosotros como profesores siempre les solicitamos responder en oración completa o full sentence, pero una oración completa no necesariamente es una oración larga, sino es una oración bien formada o well formed, ¿ya? Entonces, analicemos todas las oraciones que tenemos acá, todas juntas, una vez que ya las vimos en detalle, y no importa el largo, lo importante de todas ellas es que tengan sentido, ya indistintamente del largo, que comuniquen una idea, un pensamiento, un hecho, pero de manera clara y concisa, o bien que respondan a alguna pregunta. Now more examples, but this time taken from the worksheet. O esta vez tomados desde la guía. Handwriting, escritura o letra. Tenemos un primer ejemplo, el cual dice her writing is small. Aquí tenemos una de las palabras de la lista, tenemos el verbo y tenemos inmediatamente una descripción de este handwriting. Acá inmediatamente nos pedía que teníamos que decir algo más. Entonces tenemos her writing is small. Su escritura es pequeña. Aparte, también le sumé un possessive adjective. Al decir su, el su de ella, her writing is small. Su escritura es pequeña. Tenemos un segundo ejemplo, el cual está bastante similar al anterior.
Tenemos la palabra handwriting posicionada. Tenemos el is, impossible, pero sumé un segundo verbo, que es to read. Handwriting tells a lot about a person. La escritura nos dice mucho sobre una persona. Un segundo ejemplo es subject, tema o asignatura, en donde tenemos this subject is interesting. Esta asignatura o este tema es interesante. Tenemos subject, tenemos nuestro verbo y tenemos una característica. Y aparte le sumé un determiner. History is my favorite subject. Acá subject lo puse al final. Pero estoy hablando de que subject como asignatura is my favorite. History is my favorite subject. El tercer y último ejemplo es abortion is a controversial subject. Tiene la misma posición al final. Estoy dándole una característica a controversial subject, pero todo hace referencia a nuestro subject. Abortion is a controversial subject. Summary. Tienen que recordar las distintas cosas para poder mantener unas oraciones bien formadas y poder responder de manera adecuada. Para empezar, all type of sentences must have two things in common. One is the verb and the other is communicate a complete idea or thought. Todas las oraciones deben tener dos cosas, un verbo y comunicar una idea completa. Vimos varios ejemplos relacionados con eso. Tienen que recordar que el verbo es la acción y en algunos casos este verbo nos va a pedir, nos va a demandar que tenemos que completarla con un complemento. Cuando hablamos del sujeto, que dependiendo del tipo de oración que elijamos trabajar, tenemos que tener claro que puede ser una persona, un lugar, una cosa, una idea. That is doing something or being something. Que está haciendo algo o está haciendo algo. Y cuando hablamos de este sujeto, podrían ser nuestros pronombres personales, que ya la lista la hemos visto varias veces, o bien los sustantivos. Y como sustantivos tenemos que mencionar aquellos que son propios, los proper nouns, o los sustantivos comunes, que serían los common nouns. Y cuando hablamos de este último tipo, de los common nouns, tenemos aquellos que son singulares y plurales. Espero que les sea de mucha utilidad, chicos, para que puedan hacer unas oraciones espectaculares. No se den por vencido. Cualquier cosa, no duden en consultar. Un abrazo a la distancia y que estén muy bien.